Bueno, entonces les decía que el día de hoy vamos a revisar la unidad 2, que es equilibrio químico. Este concepto, pues probablemente ustedes ya lo vieron varias veces en química general, sobre todo en química general 2, se revisa bastante lo que es el equilibrio químico, pero aquí, bueno, vamos a profundizar en algunas cosas más. Entonces, fíjense, como ejemplo, bueno, vamos a tomar una reacción que viene mucho en los libros de química general, de fisicoquímica, que es esta, que es la síntesis del amoníaco. O sea, si ustedes toman nitrógeno, gas, y le ponen hidrógeno, gas, 3 moles, van a formar amoníaco, y esta reacción se puede llevar a cabo pues razonablemente bien si hay un catalizador. El catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de la reacción. Si no se pusiera el catalizador, la reacción sería muy lenta. Esto lo revisaremos del catalizador en la última parte del curso, pero lo que es ahorita importante es que si nosotros vemos, esta reacción tiene un delta G de reacción muy negativo, ¿sí? Es menos 49 kilojoules, así como está escrita, o sea, un mol con 3 moles da 2 moles, entonces, tal como está escrita, tiene estos kilojoules negativos, y por lo tanto es una reacción espontánea. ¿Y de dónde viene? Pues uno podría decir, oigan, pues, a ver, si se acuerdan, aquí revisamos muchas veces, ¿cuál sería el cambio de entropía para una reacción que empieza con 4 moles de gas y termina nada más con 2 moles de gas? Pues el cambio de entropía sería negativo, ¿no? Porque tenemos 4 moles, 4 cosas, de 4 moléculas de gases, y las unimos y terminan nada más con 2. Entonces eso haría que disminuya la entropía. Entonces, si el delta G es negativo, tiene que ser necesariamente que el delta H sea muy negativo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el delta H tiene que ser muy negativo para que menos T delta S, que toda esta parte va a volverse positiva, pues no le gane al delta H, ¿sí? Entonces realmente es una reacción que, debido a que tiene un delta H muy negativo, es una reacción espontánea, ¿sí? Entrópicamente, pues no está favorecida, ¿sale? Acuérdense que, bueno, si algo no se entiende, pueden preguntar, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica así que se llama eh, gráfica de, pues, energía de Gibbs en función de la coordenada de reacción, ahorita vamos a explicar qué es, pero la coordenada de reacción, uy, perdón, es una, sirve para mencionar cómo va a ocurrir bueno, qué cambios ocurren cuando una reacción está ocurriendo. Del lado izquierdo siempre se ponen los reactivos, ¿no? Y hacia la derecha es como si tuviéramos una línea del tiempo, de tal forma que a la derecha siempre van a quedar los productos, ¿sí? Es cómo va a seguir, cuál va a ser el orden de los pasos que va a seguir la reacción para ir desde reactivos hasta productos. Entonces aquí está muy simplificado porque nada más tenemos los reactivos y los productos. Entonces, acuérdense que para el delta G, aquí deberíamos poner delta G de reacción, pues siempre el delta G de reacción se calcula como en este caso sería la energía de Gibbs de los productos menos la energía de Gibbs de los reactivos. Eso quiere decir que los productos tienen que tener menos energía de Gibbs que los reactivos para que esta resta sea negativa. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si tiene que ser negativo el delta G, pues los productos siempre están más abajo, tienen menor potencial que los reactivos. Por eso es espontánea, ¿no? Porque de un alto potencial los reactivos llegan a los productos con un bajo potencial, un delta G pues negativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno pensaría, o sea, si uno no supiera mucha química, diría, bueno, de lo que hemos visto en el curso, pues si yo pongo nitrógeno, 1 mol y 3 moles, espontáneamente tienen que formar 2 moles de acá. Pero resulta que si uno pone un reactor químico y efectivamente lo llena con 1 mol de nitrógeno, ¿no? 3 moles de hidrógeno,
y le pone el catalizador, empiezan a reaccionar y llega un momento en donde, si se dan cuenta, el, casi se forman 2 moles de amoníaco, pero todavía no, 2 moles serían hasta acá arriba, hasta la línea esta, ¿no? A lo mejor se forman 1.8 y entonces, por lo tanto, de los reactivos sobra un poquito, o sea, si se formaran los 2 moles, pues de reactivos deberían de llegar hasta cero, ¿no? No debería de quedar nada porque puse cantidades estequiométricas. Pero resulta que aunque yo lo deje mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, días, semanas, ya no cambia, o sea, pareciera que la reacción se detuvo, ¿no? Este, porque la concentración del amoníaco ya no aumenta ni disminuye la de los reactivos. Entonces, no se completa el 100% la reacción, a lo mejor avanzó hasta un 90%, sobró 10% de reactivos y se formó solo el 90% de lo predicho del producto, pero como ya no cambia, nosotros podemos decir que la reacción alcanzó el equilibrio. Sus concentraciones en el tiempo ya no están cambiando, ¿sí? Si lo vemos desde fuera, vemos que la concentración ya es constante, la concentración de producto y de reactivos ya no cambia con el tiempo. Se supone que la reacción está en equilibrio. Ahora, algo bien importante, o sea, para que considerar que una reacción esté en equilibrio químico, nosotros nos vamos a referir a un concepto que se llama equilibrio dinámico, que es muy parecido al que ya vimos cuando hay cambio de fases, por ejemplo, de líquido a gas o de gas a líquido. Quiere decir que los dos procesos, el de ida y el de vuelta, ocurren simultáneamente a la misma velocidad. Y entonces por eso nosotros ya no vemos ningún cambio. Sin embargo, si por ejemplo pusiéramos nitrógeno eh, radioactivo, o sea, con un marcador radioactivo, aunque nosotros viéramos que ya no cambia la concentración, veríamos que el nitrógeno radioactivo empieza a aparecer en los productos, ¿sí? La concentración total de este no cambia, pero se empieza a marcar radioactivamente. Eso quiere decir que a pesar de que en esta parte, cuando ya están en equilibrio, la concentración neta no cambia, es porque cada vez que 4 moles reaccionan para formar 2 moles de amoníaco, 2 de estas moles se destruyen para formar 3 de hidrógeno y una de nitrógeno, ¿sí? Es decir, o sea, las velocidades de la reacción de ida y la de regreso se igualan, ¿sí? Y por lo tanto ya no vemos ningún cambio, pero las reacciones siguen ocurriendo. Eso, bueno, creo que es un concepto que se revisa en química general, pero queda claro que la reacción no cambia su concentración, pero no quiere decir que se haya detenido, ¿no? Sino que simplemente es igual a la velocidad de ida que la de regreso. Y pueden seguir ocurriendo las reacciones. Esta rapidez puede ser una rapidez muy grande o una rapidez muy pequeña, pero finalmente están ocurriendo las dos reacciones. Bueno, ahora algo que es interesante es que, bueno, en el experimento del lado izquierdo se partió de tener 1 mol de nitrógeno, 3 de hidrógeno, y después de un tiempo se llegó al equilibrio, ¿no? 1.8, vamos a suponer, 1.8, 0.2 de nitrógeno, 0.6 de hidrógeno quedan por ahí, ¿no? Sin reaccionar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo a la misma temperatura y con el mismo catalizador, quito todo, limpio, muy bien limpio el reactor, pero ahora tomo 2 moles de amoníaco y digo, bueno, pues ya es el producto, ¿no? Este se supone, habíamos dicho que tiene menor energía libre de Gibbs. Pues resulta que si yo pongo tantito del reactivo a la misma temperatura con el mismo catalizador, se empieza a destruir un poco del amoníaco y se forman un poco del nitrógeno y de hidrógeno, que ahora son escrito de esta forma, son los productos. Pero entonces no se destruye totalmente el amoníaco, sino que la concentración después de un tiempo
resulta que es igual a la que yo llegué a cuando partí desde los nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? O sea, no importa de dónde parta yo, si pongo iguales concentraciones en el reactor de alguno de los reactivos, o ya sea puro amoníaco o puro nitrógeno, puro hidrógeno, después de un tiempo se llega exactamente a la misma condición de equilibrio, ¿sí? Pareciera que hay algo que nos está determinando cuánto se va a formar de cada cosa. Esto siempre y cuando yo tenga siempre la misma presión y las mismas condiciones de presión y de temperatura, ¿vale? Se va a formar la misma concentración de NH3 y va a sobrar siempre lo mismo de hidrógeno y de nitrógeno, ¿sí? Entonces, debe haber algo que vamos a explicar hoy, el día de hoy, que hace que el equilibrio químico eh, pues exista y que sea algo determinado, es algo que se puede de cierta forma, bueno, una vez que se sabe, se le asigna un número, una constante, y vamos a ver cómo se le asigna, pero entonces, bueno, eso nos sirve para predecir bajo cierta temperatura y presión cuánto es lo máximo de producto que podemos obtener, ¿vale? Si no modificamos ni la presión, ni la temperatura, ni las concentraciones de los reactivos, siempre vamos a obtener un máximo, por ejemplo, de producto, ¿no? Y siempre nos va a sobrar cierta cantidad de reactivos. Pero es importante entender por qué, acuérdense que la psicoquímica trata de explicar el por qué, es como la filosofía de la química, trata de decir, bueno, ¿por qué no se forma el 100%? Pues no decían que tiene mucho menor energía libre de Gibbs, y en la grafiquita que vimos, pues todo sugeriría que debería irse todo hacia el producto, ¿no? Con menor energía de Gibbs. ¿Por qué no? ¿Por qué se queda así? Bueno, entonces, ya más o menos estamos revisando los conceptos bueno, de qué es el equilibrio químico y cómo se comporta, ¿no? Algunas de estas cosas. Ahora, desde hace muchos años, creo que finales de 1800 o 1900, principios de 1900, alguien descubrió que si escribían la reacción química, ¿no? Con sus coeficientes estequiométricos y los ponían de tal forma que definían un número, un cociente, una división donde pusieran la concentración de los productos, ¿no? La concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico, ¿sí? En este caso es un 2, entonces está elevado al cuadrado, la concentración de amoníaco al cuadrado entre la concentración de los reactivos multiplicados, obviamente la multiplicación de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Nos da igual a la constante cinética. Eh, el cubo aquí viene de este 3 y bueno, el nitrógeno está elevado a la 1, que tiene un mol en la reacción, y por lo tanto, bueno, no se escribe. Y entonces alguien descubrió que decían, bueno, si yo hago este cociente de concentraciones elevados a estas potencias, resulta que me da un número que a cierta temperatura y cierta presión siempre se cumple. Es decir, ahorita vamos a ver, bueno, unos ejemplos. No importa de cuánto amoníaco yo ponga o cuánto nitrógeno, cuánto hidrógeno, al final se van a acomodar las concentraciones para que a esa temperatura y esa presión siempre, y al elevarse al cuadrado y dividirse entre nitrógeno a la 1 por hidrógeno al cubo, siempre me dé ese valor de constante. ¿Sí? Y por lo tanto siempre quede un porcentaje idéntico de amoníaco y un porcentaje idéntico de estos, siempre y cuando sea la misma temperatura y presión. Alguien más dijo, bueno, si hablamos de gases, pues también en vez de usar concentración molar, ¿no? Vamos a ponerle presión, la presión parcial del amoníaco al cuadrado entre la del nitrógeno por la de hidrógeno al cubo, me va a dar otro número. La Kp tiene un valor numérico diferente al de Kc, ¿sí? Pero al final me sirve para lo mismo, o sea, me sirve para poder decir que una mezcla de nitrógeno
nitrógeno, hidrógeno y amoníaco va a llegar a cierta relación de concentraciones, ¿no? Definida por estas constantes de equilibrio, ¿sí? Ya sea concentraciones o de presiones parciales. A esta forma de representar las constantes se le llama ley de acción de masas, porque en un principio, pues no se sabía por qué, decían, pues funciona. O sea, quién sabe por qué, si yo hago esta reglita, pues me funciona y me sale cuánto vale la KP o la KC, y con eso puedo hacer cálculos de cuánto voy a obtener, ¿no? Si sé cuánto puse al inicio, yo puedo hacer cálculos, que a lo mejor vienen un poco en química general, y puedo llegar a decir cuánto voy a formar de producto. Eh, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, algo así? No, profe. Ajá, bueno, ok, sale. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Este también es muy típico de los libros que viene, dice, bueno, es igual, son dos gases, ¿no? Aquí faltó ponerle que son gases. Yo tengo 2 moles del el óxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno y reaccionan para formar un mol, o sea, se unen y forman un mol de tetraóxido de nitroso, ¿no? Perdón, tetraóxido de dinitrógeno, que este es un gas incoloro, por eso está representado aquí así en blanco, y el otro es un gas, pues, como café. Entonces, entonces, si yo parto de puras moléculas de estas, poco a poco se van a ir transformando, ¿no? Hasta que lleguen a esta condición de equilibrio, ¿sí? Eso representa estas flechas, o sea, cuando es una flecha grande quiere decir que la reacción tiene, digamos, mucho mayor tendencia, o en estricto sentido sería mayor velocidad en la formación del producto blanco, ¿no? Y si se dan cuenta, ya cuando se forma un poco de producto blanco, pues ya la velocidad en el sentido contrario empieza a crecer y esta se empieza a hacer más lenta, de tal forma que en el equilibrio están a la misma velocidad, entonces ya no cambia. Cada vez que se rompe una molécula blanca para formar 2 rojas, pues se unen 2 rojas para formar una blanca y ya no cambia la concentración. Si yo partiera de puras moléculas blancas, por eso la flecha está aquí grande hacia la izquierda, habría una mayor velocidad para romperse y llegar a este estado. Entonces, bueno, cuando ya se alcance el equilibrio, eso es importante, o sea, estas mezclas son mezclas, cada cuadrito es una mezcla de reactivos y productos, pero solamente una mezcla está en el equilibrio. Las demás, digamos que pueden todavía, bueno, se van a mover o van a cambiar sus concentraciones hasta llegar al equilibrio. Bueno, y entonces para definir esta reacción química, la constante de equilibrio sería el producto elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, entre la concentración del reactivo elevado al cuadrado, porque tiene un 2 su coeficiente estequiométrico. Igual, si lo pongo por presiones parciales, pues sería la presión parcial de entre la presión parcial del NO2 al cuadrado, ¿sí? Pero yo también puedo escribir la reacción al revés. Si yo escribo la reacción al revés y digo N2O4 se va a transformar a 2NO2, resulta que la constante, por ejemplo, en forma de esta de presiones parciales, es el inverso de lo que había puesto. Ahora es el producto, que es el NO2 elevado al cuadrado, entre la presión parcial del reactivo, que es N2O4. Entonces, yo puedo escribir la reacción en ambos sentidos y la definición de la constante va a verse alterada, ¿sí? O sea, va a cambiarse, o sea, se invierten pues, lo que era el numerador y el numerador y el denominador se invierten, ¿sí? Bueno, ahora nada más para representar aquí se ponen, por ejemplo, 4 experimentos en donde se empieza con diferentes cantidades de tetraóxido de dinitrógeno, ¿no? Y diferentes presiones parciales del dióxido de nitrógeno. No importa con cuánto empiece, ¿no? Al final, si se dan cuenta, bueno, en cada experimento se alcanzó una concentración de cada reactivo y producto distinta, ¿no?
Pero lo que es interesante es que si yo meto cada una de estas concentraciones aquí en esta fórmula, siempre el valor de la constante de equilibrio me da lo mismo, ¿sí? No quiere decir, si se dan cuenta en el primer experimento y en el segundo, pues las concentraciones de cada reactivo son muy diferentes, ¿no? 0.042 contra 0.5 y luego 0.08 contra 0.744, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo empecé con diferentes concentraciones iniciales diferentes de NO2, ¿sí? Y entonces sus concentraciones se van a ajustar de tal forma que si las meto aquí a esta fórmula, me da el 6.45, ¿sí? Como no empecé con la misma cantidad, pues bueno, igual no llegan a tener idénticas concentraciones. En el caso de 3 y 4, ahí sí, porque si se dan cuenta, se puso justamente el doble de NO2 en el caso número 3 que de moles en el número, pues, 4, ¿no? Que era de del tetraóxido. Bueno, el chiste es eso, ¿no? Que siempre cuando se alcance el equilibrio, al meter en esta fórmula, pues siempre nos va a dar el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Y se pueden hacer cálculos, o sea, con álgebra, pues para predecir cuánto, cuánto se va a formar de cada cosa a partir de algo así como esto, ¿no? Sabiendo el valor de la constante de equilibrio, uno puede predecir cuánto se va a formar de cada una de las cosas. Podemos dejar una tarea después para hacer eso, ¿no? Ahora, algo bien importante de la constante de equilibrio es qué unidades tiene. Eh, Ojalá, bueno, lo hayan visto así en química general. A veces todavía, bueno, no se le pone mucho énfasis en qué unidades tiene a la constante de equilibrio, simplemente se le da el número. O hay algunas veces que erróneamente se dice, ah, pues esto es atmósferas y lo vamos a elevar al cuadrado, por atmósferas al cubo, entre atmósferas a la cuarta, entre no sé qué, y entonces queda atmósferas elevado a la algo. Y eso no está bien. En realidad, la constante de equilibrio no tiene unidades, es, como dice aquí, es adimensional. Pero ¿por qué? Uno dice, bueno, ¿por qué si estoy, ay, perdón, por ejemplo, aquí si yo metiera, pues sería atmósferas al cuadrado, entre atmósferas, pues debería quedar unidades atmósferas, ¿no? Este, ¿Por qué no tiene unidades, no? Si yo pongo atmósferas al cuadrado entre atmósferas, pues nada más queda atmósfera, debería ser que esta constante tuviera aquí atmósferas. El truco es que normalmente no se pone, pero todas las presiones parciales están divididas por una presión de referencia, que es, en este caso, bueno, por definición, un bar, ¿no? Que es pues es la presión estándar, por así decir, pues así, por definición también definimos una presión estándar. Y entonces, siempre al dividir eso, cualquier presión parcial de uno de los reactivos o productos entre uno, pues no se altera el número, el valor numérico, pero las unidades se eliminan. Entonces, ya que se eliminaron las unidades, pues si yo elevo al cubo, al cuadrado, lo que sea, ya no tiene unidades. Entonces, por eso es que la constante de equilibrio no tiene unidades, porque cada una de las presiones parciales está dividida por una presión de referencia y se eliminan si son atmósferas, si son bares o son kilopascales o lo que sea, pues se eliminan y ya nos queda un valor de constante. Ahora, por ejemplo, si nos pidieran escribir la constante de equilibrio para esta reacción, ¿no? Entonces, la forma en teoría más correcta de hacerlo sería poner la presión parcial del SO3 entre la presión de referencia, que es un bar, y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entre la presión parcial del SO2 elevado al cuadrado, bueno, antes de elevar al cuadrado, dividir entre la presión de referencia, igual el oxígeno entre su presión de referencia, todo eso elevado a la 1, ¿no? Esta sería como que la forma más
correcta de expresar la constante de equilibrio. Lo que pasa es que, bueno, pues como este es 1, pues ya mucha gente se lo ahorra y ya nada más nos ponen las presiones, pero no nos explican por qué es adimensional, por qué no tiene unidades, ¿no? Pero bueno, sale entonces de, de aquí, ¿no? De esta definición de haber dividido entre la presión estándar. Ahora, cuando no hablamos de gases, sino de soluciones líquidas, que hablamos de concentración molar, lo que se usa es igual una constante de referencia, que es 1 mol sobre litro, 1 molar. Entonces, igual, aquí yo tengo la concentración de C, pues entre 1 molar, estas tienen que estar en molar, se eliminan las concentraciones, las unidades, perdón, queda el valor numérico, y ese es el que se eleva al coeficiente estequiométrico, igual para los demás reactivos o para los demás productos o los demás reactivos. Entonces, de igual forma, esta constante de equilibrio pues es adimensional. Y en química, o sea, sobre todo ya en analítica, química analítica, a lo mejor, bueno, van a empezar a ver un concepto que se llama actividad. Y bueno, aquí en este curso, de la manera más sencilla, pues se le conoce actividad justamente al cociente, en este caso de las presiones parciales entre la presión de referencia, ¿no? Así se pone, o sea, la actividad del nitrógeno es la presión parcial entre la presión de referencia, o muchas veces se simplifica y ya nada más se pone así, ¿no? Igual, cuando hablamos de concentración de soluto en una reacción, pues va dividido entre la concentración de referencia. Y esa sería la actividad de ese compuesto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, algún caso importante en ciertas reacciones de equilibrio es qué pasa cuando están involucrados sólidos o líquidos, ¿no? En este caso hay un sólido aquí, otro sólido y un gas. Entonces, si nos dijeran, escribo la constante de equilibrio, sería, ok, la constante es los productos, sería la presión del óxido de calcio por la presión del CO2. Pero al ser un sólido no tiene una presión, ¿sí? Entonces, se pone así como simplemente, bueno, ahorita vamos a ver por definición, cuando hay sólidos, digamos que su actividad es 1 por definición. Entonces, como es 1, pues se pueden quitar de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio solamente dependería de la presión parcial de CO2 entre un bar, ¿no? Que sigue siendo, se eliminan las unidades, pero el valor de la presión de CO2 pues sigue siendo la misma, y ese sería el valor de la constante, ¿sí? Entonces, por definición, cuando tenemos un líquido o un sólido puro, su actividad es 1, ¿sí? Entonces, se puede escribir o no, pero pues finalmente pues sabemos que al ser sólidos, en este caso, pues valen 1, ¿sí? En por ejemplo, a ver si quieren, cada quien escribe así rápido en un papelito, ¿cómo sería la constante de equilibrio para esta reacción? ¿Sí? O sea, escríbanla y ahorita ponemos aquí la respuesta, nada más para ver si la tuvieron bien. Y ya que pues ya nada más pueden poner que aquí en el chat ya o algo así para saber que ya la escribieron. Ujú. Ok, a ver si, bueno, ajá, ya varias personas la escribieron. Entonces, hay varias formas de escribirlo. Una sería así: la constante de equilibrio es la actividad del producto, del primer producto del calcio elevado a la 1, por eso no se le pone nada, multiplicado, ojo, aquí está multiplicado, por la actividad del OH- elevado al cuadrado entre la actividad de hidróxido de calcio. Pero ahora, esto estamos hablando de actividades y quizás no es la forma más común de hacerlo, ¿no? Pues que definiendo las actividades,
pues resulta que están divididas entre la concentración 1 molar, la concentración de referencia, ¿no? Y el sólido, que en este caso es el de acá abajo, su actividad es 1. Entonces, pues de manera más simplificada y común, como lo que nos han enseñado es que la constante de equilibrio es la concentración de calcio por la concentración de OH menos elevado al cuadrado, ¿sí? Ya no se pone el sólido, ¿no? Y en teoría, bueno, en teoría no tiene unidades esta constante porque aquí se eliminaron, ¿no? Al dividir entre esto, ¿sí? Entonces, esta es la forma más común y simplificada de poner la constante de equilibrio, pero tiene una razón de dónde venir. Y vamos a ver, bueno, por qué, o sea, no es tan arbitrario que se divida entre una concentración de referencia, ¿no? O una presión de referencia. No es arbitrario. Bueno, no, lo veremos más adelante. Esta sería pues, la forma simplificada, ¿no? Entonces, ya en resumen, cualquier reacción química de A más B que les dé C más D, pues la constante de equilibrio es la actividad de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Por, bueno, la actividad del otro producto elevado a su coeficiente estequiométrico entre la multiplicación de las actividades de los reactivos A y B, la actividad de A, la actividad de B, elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta sería pues, ya la definición más general de constante de equilibrio, ¿no? Y recordando que pues las actividades son un cociente, pues. Ahora bien, bueno, si ya eso se supondría que, bueno, sabemos ya como de cualquier reacción que esté escrita con su estequiometría correcta, sacamos su constante, ¿no? O la definición de su constante. Pero aquí lo que queremos investigar es por qué cuando yo mezclo dos reactivos, este y este, no se forma el 100% del producto, si es que llega a ser equilibrio. No todas las reacciones están en equilibrio químico, ¿no? Hay algunas que se encuentran sumamente desplazados hacia productos o sumamente desplazados hacia reactivos y no vemos pues ningún cambio. Y ahí difícilmente podríamos decir que hay un equilibrio, ¿no? O donde desaparezca uno de los... Si yo estoy haciendo una reacción, imagínense, yo estaba haciendo esta reacción química y por algún método empiezo a desaparecer el amoníaco, ¿no? Lo empiezo a quitar, entonces nunca va a llegar al equilibrio la reacción, sino que ahí sí van a seguir reaccionando más moles, ¿sí? Pero bueno, esa es una historia que veremos un poquito más adelante. Aquí lo que queremos decir es por qué, ¿no? Entonces, para ello, bueno, vamos a poner otro ejemplo más, otra reacción química, que es el hidrógeno gas con yodo gas forman dos moléculas de yoduro de hidrógeno, ¿sí? Y esta reacción también tiene un delta G de reacción negativo, o sea, es espontánea, ¿sí? A 25 grados centígrados es espontánea con un delta G de reacción de menos 8.9 kilojoules sobre mol. Entonces, si yo grafico la energía libre de Gibbs contra el avance de la reacción, yo podría decir, bueno, al inicio, justo al inicio, al tiempo cero, o sea, cuando apenas mezclo los reactivos, van a tener cierta energía de Gibbs, ¿no? Aquí están los reactivos. Y después, poco a poco, conforme la reacción avance, se van a ir transformando los productos, porque los productos, por lo que me dice aquí el delta G de la reacción, tienen una diferencia de 8.9 kilojoules sobre mol menor, ¿sí? Es negativo, o sea, están más abajo, tienen menor potencial químico. Entonces uno lo que se imaginaría es que conforme la reacción va ocurriendo, ajá, se va formando cada vez más producto y la energía de Gibbs debe de ir disminuyendo, pues, paulatinamente mientras se forma más y más producto, ¿no? A la mitad, pues tendríamos, aparentemente, podríamos pensar, pues tenemos la mitad de la energía libre de Gibbs, pero resulta que no es así. Si nosotros empezamos a reaccionar estos reactivos, digamos al 25% de la reacción, un cuarto de las moléculas han reaccionado, ¿sí?
Y pues sí, efectivamente, esto de aquí, este, estos reactivos con estos productos tienen menor energía libre de Gibbs. Si sigo la reacción, cuando llega al 50%, ya la mitad de las moléculas iniciales reaccionaron y tienen ahora pues menor energía de Gibbs, porque uno puede pensar, pues bueno, pues estos, los verdes, tienen menor energía que los morados y azules, entonces pues, si hay más verdes, debe de ir disminuyendo. Y luego, por ejemplo, llegamos al 75% de avance de la reacción y resulta que por alguna razón, aunque todavía tengo morados y azules, la energía de Gibbs eh, no es, mm, es menor, es más baja que la de los productos puros. Y por eso, o sea, debido a que esto de aquí tiene una menor energía libre de Gibbs, pues ahí es donde se queda la reacción. Acuérdense que siempre los sistemas se van a mover hacia donde haya el menor potencial químico, ¿sí? Y resulta que aquí al 75% de avance de la reacción es donde tengo el menor potencial químico, la menor energía libre de Gibbs. Y uno se podría preguntar, bueno, pues ¿por qué? Pues no, estos se supone que tienen menos energía libre de Gibbs, estos verdes que los de acá. Entonces, pues estos verdes matemáticamente tendrían que tener menor energía que cuando todavía tengo morados y azules. Pero existe otra cosa que hace que esto de aquí tenga menor energía libre de Gibbs. No sé si a alguien se le ocurra o lo haya escuchado. ¿Qué podría hacer que esto de aquí tenga una menor energía libre de Gibbs que esto de acá de la derecha? No sé, a alguien que se le ocurra algo. Es algo que hemos visto aquí que tiene que ver con la unidad anterior de productos, bueno, productos no digo, mezclas binarias, ¿no? Ve que había mencionado que cuando se va aumentando la cantidad de sustancias en las mezclas, nos dijo que iba a aumentar la entropía. Ajá, Entonces, por ende, al ir mezclándose, porque al inicio tenemos dos sustancias. Al ujú, irse creándose al producto, tenemos entre comillas el equilibrio entre tres sustancias. Entonces aumenta la entropía por esto. ajá, exactamente. O sea, es debido al mezclado. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente es por eso. Resulta que esta mezcla de aquí tiene una mayor entropía que esta mezcla. Bueno, esta de acá de la derecha ya no es mezcla, no es solamente un producto, es un solo reactivo, un solo compuesto químico. En cambio, aquí tenemos una mezcla. Entonces, la entropía es mucho menor acá que acá. Y esa ganancia en entropía, ese aumento en la entropía hace que la energía de Gibbs disminuya. Acuérdense que si la entropía es positiva, por el menos T, ¿no? El delta G va a ser más negativo. Ahorita lo vamos a seguir explicando eso, pero queda claro, este concepto es muy importante y es realmente el que explica por qué las reacciones no llegan a formarse al 100%. Es porque las mezclas que se forman, ajá, llegan a tener una menor energía de Gibbs debido a la entropía del mezclado, ¿sí? Al tener una mezcla compleja, así como esta, tiene mayor entropía, ¿sí? Y la energía de Gibbs es menor que pues, la de acá. Y por eso es que se queda aquí en el punto donde es más bajo la energía libre de Gibbs, ¿sale? Ahí donde se encuentra la energía libre de Gibbs más baja, esa es la posición de equilibrio, ¿sí? Va a llegar, la reacción puede ser que esta posición de equilibrio se encuentre en algunos casos al 99% o al 99.8%, ¿no? Entonces, bueno, ahí prácticamente diríamos, bueno, la reacción casi se completa, ¿no? Casi es cuantitativa. Otras veces queda justo a la mitad, o si lo hubiéramos escrito al revés, por ejemplo, si partiéramos de puros productos, de puro hidrógeno y yoduro de hidrógeno,
La reacción solo avanzaría el 25%, empezaría aquí y se detendría justo aquí, ¿no? ¿Vale? Ahora, fíjense, aquí, bueno, vamos a empezar a ver un concepto que a veces cuesta un poco de trabajo, donde podríamos decir, bueno, el delta G de reacción, con una R y un cerito estándar, se refiere a la diferencia que hay entre los reactivos puros y los productos puros, ¿no? O más bien, como es un delta, es el delta G de los productos menos el delta G de los reactivos, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero en cada punto de la mezcla, o sea, a medida que ocurre la reacción, pues hay un mezclado, hay una mezcla, y cada una de estas mezclas tiene un delta G, ¿sí? A ese delta G no se le pone el cerito ni la R de reacción, sino simplemente delta G. Entonces, cuando la mezcla está al 25%, vamos a ver cómo se puede calcular este delta G y sería negativo. Eso quiere decir que la reacción, si yo pongo una mezcla artificialmente con estas cantidades de verdes, morados y azules, me daría un delta G negativo. Eso quiere decir que la reacción puede seguir procediendo en el sentido en que está escrita la reacción química. Va a seguir procediendo hacia los productos verdes. Aquí el delta G sigue siendo negativo. Eso quiere decir que se va a seguir formando más producto, pero si se dan cuenta un poco como que la pendiente es menor aquí, ya el delta G ya no va a ser tan grande, va a ser un poco más pequeño. Justo cuando estoy en el equilibrio, el delta G ahí sí ya vale cero, o sea, ya no tiene tendencia para seguirse moviendo más hacia los productos, ni regresarse a los, perdón, sí, ni regresarse a los reactivos, ni moverse hacia los productos. Ahí se queda, o sea, ya su pendiente, por así decirlo, en esta gráfica sería como que cero. En cambio, si tuviera puros productos y le saco el delta G a toda esta concentración de puros productos, sería positivo, es decir, que ya no es espontáneo en el sentido en que está escrita la reacción. Al contrario, si yo parto de puro yoduro de hidrógeno, me daría un delta G positivo y eso querría decir que la reacción contraria de este hacia acá es la que es positiva. ¿Sí se acuerdan que el delta G de la reacción cambia si yo invierto la reacción? Entonces, si tengo puros productos, así como está escrita acá arriba, si yo tengo puros productos, el delta G va a ser positivo. Eso quiere decir que pues, si ya tengo puro de estos, ya no es espontáneo seguir formando más de yoduro de hidrógeno. Lo que sería espontáneo sería su destrucción hacia yodo e hidrógeno, ¿sí? Por eso este delta G es positivo. Ahora, aquí está expresado más o menos, es un diagrama esquemático de cuánto puede disminuir la energía de Gibbs el mezclado de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, para una mezcla de gases ideales, si recuerdan, es el cuadrito, vamos a poner nada más atención en la gráfica de acá abajo. A lo mejor, uy, perdón, lo recuerdan o no, pero cuando yo mezclo dos gases, dos sustancias, ¿sí? La energía libre de Gibbs mínima se encuentra justo cuando mezclo la mitad de moles de A con la mitad de moles de B. Ahí es, por así decirlo, donde está la energía de Gibbs mínima y la entropía máxima, ¿no? Aquí no está graficada la entropía, pero ahí estaría la máxima entropía para gases ideales. Ahora, como decíamos, si no hubiera mezclado, a medida que yo transformo estas moléculas de las moradas y azules a las verdes, la energía de Gibbs debería ir disminuyendo así linealmente, ¿no? Hasta llegar acá. Pero si a esa disminución en la energía de Gibbs debido nada más a la presencia de los compuestos, le sumo la entropía, ¿no? Bueno, o le resto a la energía de Gibbs el menos T delta S debido al mezclado, entonces realmente la energía de Gibbs del avance de la reacción sigue esta curva azul, ¿sí?
y donde se encuentra el mínimo, por aquí, es el porcentaje de avance de la reacción que va a llegar al equilibrio. O sea, cuando pase por aquí, ya la reacción se va a quedar ahí estacionada y va a decir, bueno, ya estoy en el mínimo de energía de Gibbs, pues ya no, espontáneamente, ya no me puedo mover más hacia la derecha, porque aquí hubo una disminución por la presencia de cada vez mayor de verdes y además por el mezclado, pues cuando todavía hay algunos de estos, ahí la entropía pues cuenta mucho y encontramos el mínimo, ¿no? Como que se tienen que sumar, por así decirlo, la disminución de energía de Gibbs del mezclado con la disminución debido a la presencia, por así decirlo, o diferentes proporciones de reactivos y productos, ¿no? Debido a la energía de Gibbs que tiene cada sustancia. ¿Queda hasta aquí más o menos claro de por qué entonces las reacciones en el equilibrio no se completan, ¿no? Llegan a un porcentaje y ahí se quedan, porque tienen ahí la menor energía libre de Gibbs. Pero no sé si tengan alguna duda, algo así hasta aquí. No, profe. ¿Y para todos es casi igual o depende de qué tan intensiva sea la reacción? Sí, o sea, para cada reacción es diferente, ¿no? Van a tener, digamos, esta línea recta, pero el mezclado puede moverse un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Si una reacción tiene nada más, se sabe que en el equilibrio tiene 50%, se encontraría el mínimo, pues por aquí, ¿no? Probablemente la diferencia entre energía de Gibbs de los reactivos y productos no sea tan pronunciada como en este caso, ¿sí? Sea una pendiente menor y entonces el mínimo se encuentre más hacia la mitad, el 50% de avance de la reacción, por ejemplo. Entonces, cada reacción va a ser diferente, ¿sí? Sí. Bueno, ok. Entonces, nosotros para poder calcular, recuerden, o sea, hay dos deltas G. El delta G de la reacción con el cerito es la que habíamos estado viendo y es la que se puede obtener de las tablas de valores de deltas G, o sea, de datos termodinámicos de los libros. Uno puede sacar, pues el delta G de esta reacción es el delta G del yoduro de hidrógeno multiplicado por 2, que es su coeficiente químico, menos la suma del delta G del hidrógeno, que es en este caso es 0, por la del yodo, ¿no? Que sí tiene, porque aunque es un elemento, no está en estado sólido, sino en gas, ¿no? Entonces, sí tiene ahí un delta G. Y entonces hago esa resta y ya me sale que es menos 8.9 kilojoules sobre mol, ¿sale? Es la diferencia total. Esa es una, por así decirlo, es una constante, ¿sí? Este delta G cerito R, esto de aquí, es una constante porque el cerito significa que es a 25 grados, ¿no? Y entonces se saca, este valor se saca, como dijimos, de los datos de tablas termodinámicas. Pero para calcular este otro delta G que nos dice o nos puede predecir cuál es el cambio en la energía de Gibbs a diferentes momentos de la reacción, hay que utilizar esta fórmula en donde el delta G de la reacción sin el cerito es igual al delta G de la reacción estándar más R por T por el logaritmo natural de este cociente. Y si se dan cuenta, este cociente ya lo conocen, ¿no? ¿Qué representa esto? P de la presión de yoduro de hidrógeno al cuadrado entre la presión de hidrógeno por la presión de yodo. ¿Qué es esto que ven aquí? El Kc de la reacción. Bueno, no, Kp. Ajá, podría ser el Kp, solamente que, bueno, en este caso, ahorita vamos a explicar por qué no es estrictamente la constante de equilibrio, sino le vamos a llamar un cociente. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a explicar por qué. Porque constante de equilibrio
solamente se alcanza cuando las concentraciones llegan a este punto, ¿sí? Cuando están realmente al equilibrio, la presión tendría ciertos valores para estar aquí. Pero en esta fórmula que nos sirve para calcular cuál es el delta G en cualquier punto de esta línea naranja, ¿sí? No importa, o inclusive si ya me pasé, puedo calcular cuál es el delta G en este punto y me va a salir positivo. Lo que quiere decir es que la reacción ya no es espontánea hacia, por ejemplo, si saco el delta G aquí, no sé si se ve el mouse, ¿sí? El puntero, entonces si lo saco aquí, me daría un delta G positivo. Eso quiere decir que ya no es espontánea hacia esta dirección, sino es espontánea en la dirección contraria, ¿sí? Bueno, entonces, sí efectivamente es la definición de constante de equilibrio, es la presión del producto elevado a su cociente estequiométrico entre la presión de los reactivos, ¿no? Multiplicados. Pero a todo esto le llamamos cociente de reacción. En inglés, pues le ponen la letra Q y en muchos libros, pues así aunque está en español, pues se queda la definición de Q. Q es cierto que pareciera que, digamos, oye, Q es la constante de equilibrio, ¿no? Pues no exactamente, porque estos valores de presión, cuando hablamos de cociente de reacción, pueden tomar cualquier valor que se me ocurra, ¿no? Al inicio, no sé qué. Y justo cuando alcanzan los valores exactos de aquí, cuando el delta G se hace 0 y alcanzan ciertos valores numéricos, entonces el cociente de reacción sí se hace igual a la constante de equilibrio. Pero para todos los otros puntos no, tienen otros valores que pueden ser los que sea, los que se me ocurra a mí hacer de una mezcla o conforme vaya reaccionando. Entonces, se suele poner que el delta G de una reacción por así decirlo, en movimiento o reaccionando, vamos a llamarle, delta G es de reaccionando, es igual al delta G estándar de la reacción, que es una constante, más R por T por el logaritmo de el cociente de estas presiones parciales con estos coeficientes. Entonces, vamos a ver un caso, bueno, como les decía, uno podría decir, pues no, que no era lo mismo. Aquí por eso pues llega a ser confuso, o sea, la constante de equilibrio tiene un valor único, ¿no? Tiene un valor único y por lo tanto, estos valores no pueden ser cualquiera, ¿no? Tienen que moverse estos tres valores para que al meterlos a la fórmula justo me dé el valor de la constante, que a lo mejor es, no sé, 0.75, ¿no? En cambio, el cociente de reacción puede ser cualquier valor, es simplemente una formulita, pero yo le pongo aquí 1, aquí a 8, aquí 22 y veo qué cociente de reacción me da, ¿no? O le pongo 3, 2 y 0.0001, etcétera, etcétera. O sea, yo le puedo inventar cualquier valores numéricos y la Q puede ser mayor que 1, menor que 1, grande, pequeña, lo que sea, ¿sale? En cambio, la constante de equilibrio siempre tiene el mismo valor idéntico. Si no cambio la temperatura y no cambio la presión total, pues valdría, bueno, si no cambio la temperatura, no cambiaría la constante, ¿sí? Vamos a ver, bueno, esto es lo que acabo de decir, bueno, está aquí ya resumido en texto, ¿vale? Vamos para tratarlo de explicar, bueno, ver algún ejemplo numérico. Por ejemplo, fíjense, cuando al inicio de la reacción, ¿no? Por acá, acuérdense que este es el producto, el producto es las verdes, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, este avance de la reacción, el 25% de avance de la reacción, tengo 4 moléculas de producto, ¿no? Vamos a suponer que están 4 moles en 1 litro y por lo tanto es 4, ¿no? Su concentración entre la concentración estándar me da un valor numérico de 4. 4 elevado al cuadrado y me quedan 6 moles de las moradas y 6 moles
6 moles de las azules, ¿sí? Entonces, por eso, si hago este valor numérico, me da 0.5, ¿sí? Bueno, a ver, si yo luego meto 0.5, ¿sí? Lo meto en esta ecuación de acá, o sea, digo, el logaritmo natural de 0.5, lo multiplico por la temperatura, por R, y a todo eso le sumo el menos, bueno, pero en el delta G de la reacción resulta que el delta G del reaccionando, ¿no? Que no tiene el cerito, pues da de menos 10.6. Eso quiere decir que aquí todavía tiene, al ser muy negativo, pues tiene todavía muchas ganas de seguir avanzando espontáneamente en la dirección en la que está escrita esta reacción. En cambio, cuando llega al 50% de la reacción, ajá, yo ya tengo 8 moléculas del producto, que son 8 al cuadrado, y lo voy a dividir entre 4 del morado por 4 del azul, o sea, sería 8, y entonces al final, bueno, queda 8 al cuadrado entre 16, bueno, esto da 4. Si meto en la formulita, pues me queda menos 5, todavía es negativo, menos 5, 4. Va a seguir avanzando. Ahora, cuando llega justo a el 75%, en este caso en particular, tengo 12 al cuadrado entre 2 por 2, me da 36, y resulta que para ese caso, el delta G vale 0. Ahorita vamos a ver por qué. Igual, y si yo me paso, si ya estoy en este punto y tengo ahora 14 de las moléculas estas verdes, ¿no? Bueno, ya casi estoy al final, entre por ejemplo una y una, pues entonces el delta G me queda que es positivo, ya no es espontáneo que se siga formando más, sino que es espontáneo la reacción de regreso. Justo bueno, esto es simplemente, bueno, casos así donde está el cociente de reacción, el cociente de reacción que es esta definición, les digo, puede tomar cualquier valor el cociente, pero justo cuando adquiere los valores de la constante, ajá, ahí, bueno, cuando el cociente tiene el valor de la constante, entonces el delta G vale 0. ¿Cómo puedo saber, pues, cuándo, o sea, cómo se alcanza eso? Bueno, ahorita regreso a esta de aquí. Aquí viene, bueno, se intenta explicar en esta diapositiva. Fíjense, cuando yo le meto un valor numérico como 36, ¿no? A la constante, al Q, le saco el logaritmo, lo multiplico por T y luego por R, y este valor, todo esto, R por T, por logaritmo natural de Q, ¿no? En este caso, logaritmo natural de 36, lo saco, resulta que da igual que el delta G de reacción de menos 8.9, ¿sí? Entonces, ahí es por eso que se hacen 0, ¿sí? Justo en ese momento, cuando este valor de constante es igual a toda esta multiplicación de acá, entonces, como tienen signos contrarios, pues el delta G de reacción se vuelve 0. Y entonces puedo decir, bueno, 0 es igual a esta constante más RT, logaritmo natural del Q especial, que ya le voy a llamar K, porque es cuando dio el valor igual a 0. Y de ahí, o sea, si despejo de aquí, puedo decir, bueno, pues el delta G de la reacción estándar, esa que saco de las tablas de datos termodinámicos, ese dato es igual a menos RT logaritmo natural de K. Entonces, esta fórmula de aquí es muy, muy, muy importante porque nos permite sacar de datos termodinámicos, de las tablas termodinámicas, valores de la constante de equilibrio, ¿sí? A partir de puros datos termodinámicos. Por eso es de gran utilidad esta fórmula. Pero bueno, viene desde acá atrás, ¿no? ¿Sí? O sea, esta es, digamos, la que más se usa, ¿no? Tiene una finalidad más práctica, realmente, porque
no necesitamos a veces medir químicamente cuál es la constante de equilibrio si es que tenemos datos de delta G, ¿sale? Si tenemos datos de delta G de reacción estándar, vamos a las tablas termodinámicas, calculamos el delta G para esta reacción y luego ocupando esta fórmula sacamos la constante de equilibrio. Ya no la tenemos que calcular. Esta de acá nos sirve para poder simplemente predecir si dado unas le voy a regresar tantito, o sea, dado unas concentraciones que yo me inventé, ¿no? Como estos casos aquí, en todos estos casos yo inventé estas, bueno, se inventaron estas concentraciones, así, se sacó el cociente, se metió a esta fórmula y salieron estos deltas G, menos 10, menos 5, 4, en este caso 0, o más 4, 2. Entonces dice, ah, pues si tu concentración acá es de tanto y tanto y tanto acá abajo, pues entonces resulta que no, pues ya la reacción ahí ya no es espontánea, se te va a regresar. O si tienes muy poquito del producto, ah, ¿sabes qué? Todavía tienes un delta G muy negativo, quiere decir que la reacción va a seguir avanzando en la formación de productos, ¿no? Todavía le falta para llegar aquí al equilibrio. Si hubieran metido otro valor muy cercano aquí a 36, 30, si el cociente este diera 35, pues ya el delta G daría casi cero, tantito negativo, pero muy cercano a cero. Entonces, bueno, para eso sirve el cociente de reacción, para predecir, bueno, para sacar el delta G de una reacción y poder predecir hacia dónde se va a mover. También uno podría decir, bueno, pues simplemente si el cociente ya que se sepa cuál es el valor de la constante, pues sí, siempre cualquier cociente menor a 36, un Q menor a 36 siempre dará un delta G negativo, ¿no? Eso quiere decir que se va a seguir, que le falta un poquito para llegar al equilibrio. Y siempre que ya se haya pasado de 36, pues eso quiere decir que ya no es espontánea y que más bien se va a regresar hacia los reactivos, ¿no? Como que ya se pasó, ya hay más productos de lo que permite el equilibrio químico, entonces se va a regresar espontáneamente a la posición de equilibrio. Es más o menos lo que quiere representar esta gráfica de aquí. Cuando la Q es más pequeña que la constante de equilibrio, la reacción forma productos. Y cuando el Q es más grande que la constante de equilibrio, pues la reacción se desplaza hacia reactivos. Y en el equilibrio, pues ya no se desplaza hacia ningún lado, tienen el mismo valor. ¿Va? Bueno, haremos algunos ejercicios para que quede claro esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, a ver, entonces, ya a manera de resumen, le voy a dejar de compartir esa pantalla. Ay, perdón, voy a poner aquí otra presentación. Entonces, ya nada más así como recordando, ¿no? Que la constante de equilibrio se define así en términos de actividades, que las actividades son un cociente, ¿no? Ya sea de presiones entre una presión estándar o de concentraciones entre una concentración estándar, ¿no? Y esto se le llama actividad. No tiene unidades, ¿no? Es adimensional, ¿sale? Y cuando hablamos de líquidos o sólidos, pues su actividad es 1, ¿no? Tanto de los sólidos como de los líquidos puros. Entonces, bueno, aquí, perdón, esto ya es lo mismo que habíamos visto hace rato de la definición, y esto también, ¿no? Aquí ya nada más lo que quería, bueno, volver a ejemplificar es que cómo se podría pensar ya numéricamente
cómo va cambiando la energía libre de Gibbs en una reacción química, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues la energía molar de Gibbs de los reactivos A, los azules, ¿sí? Simplemente es una transformación de isómeros, ¿no? O sea, se mueven tantito los átomos y forman de A, un mol de A forma un mol de B. Y es espontánea esta reacción. Entonces, al principio decimos, bueno, tenemos 4 moles, por ejemplo, 4 moles del reactivo A, entonces su energía molar de Gibbs, pues es simplemente pues lo que es 5 kilojoules sobre mol por 4 moles. En total, esto de aquí tiene 20 kilojoules. Igual para los productos, tienen menor energía de Gibbs, tienen 2 kilojoules, entonces tendrían 8, ¿no? Y la diferencia, delta G de reacción con el cerito, viene de ahí. O sea, es la diferencia total entre la energía de los reactivos, bueno, más bien la energía de los productos menos la de los reactivos, y por eso es negativo, ¿no? Porque estos son más bajos. O sea, 8 menos 20, pues da menos 12. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos que reaccionaran, ¿no? Estas moléculas, imagínense que pudiéramos tener una división así, pues sí, una pequeña barrera que dividiera estos sistemas. Si nosotros juntáramos 3 moléculas del azul con una del amarillo, pues la suma total de la energía molar de Gibbs de estos por separado, o sea, bueno, con una división, sería 3 por 5 más 1 por 2, ¿no? Y así, cuando ya tuviéramos 2 y 2, pues hay que irle sacando cuál sería la energía molar del sistema, siempre y cuando estén separados, ¿no? Lo podríamos sacar así. Ahora, el problema es que, bueno, en una reacción química no se puede ir separando pues reactivos de productos, sino que en realidad se mezclan. En el mismo reactor están estos 3 moles azules con un mol amarillo y están revueltos. Entonces hay una disminución de la energía de Gibbs de estos compuestos cuando están mezclados, ¿no? Es la ganancia que tienen por el aumento en la entropía, ¿sí? No es solo, por así decirlo, una disminución de la energía de Gibbs, sino que además hay una ganancia debido al mezclado. Y ocurre lo mismo aquí y ocurre lo mismo acá, ¿no? Entonces, hay que calcular, pues, cuánto le aumenta, cuál es el aumento debido al mezclado de estos gases, ¿sí? Entonces, hay una menor energía de Gibbs debido al mezclado. Y hay por así decirlo, una fórmula que vamos a revisar quizás con un poquito más de detalle la clase que entra, pero nada más lo pueden empezar a revisar en el Chang, por ejemplo, o en el Atkins. Y simplemente, o sea, lo que nos sugiere este problema es que tenemos 2 gases a la misma presión, ¿no? Separados por una barrera. Y entonces, al inicio, tenemos la energía molar de Gibbs de los compuestos azules por su número de moles más los de los amarillos por su número de moles. Entonces, si los mezclamos y quitamos la barrera, de esta definición de acá ahora, en el estado final, parecería como que, bueno, pues tenemos igual número de moles de un componente por su energía de Gibbs molar, ¿no? De ambas cosas. Y cuando hacemos la mezcla, tenemos que considerar, o sea, aquí lo que cambió, se dan cuenta, bueno, es la presión, ¿no? Ahora la presión acá en este resultado, en este cacho de acá, es la presión 1 más la presión 2 debido de cada uno de estos gases. Y la energía de Gibbs del mezclado es la energía de Gibbs final menos la inicial. Entonces, ya en la mezcla, la definición de energía de Gibbs de un gas ideal es el número de moles por R por T por el logaritmo natural
de la presión de ese gas entre una presión estándar. Esta definición de energía de Gibbs para un gas ideal también viene, bueno, viene ejemplificada de dónde sale. Pero aquí lo quiero aprovechar esto. Ajá, esta es la definición de energía molar de Gibbs para un gas ideal, ¿no? Y de ahí por eso es que sale este cociente. Si se van dando cuenta, de aquí, de la definición de energía molar de Gibbs, sale esto de dividir la presión parcial de un componente entre la presión estándar, ¿no? Como decía, no es arbitrario que nada más se divida entre una presión estándar. Bueno, pues sí tiene un porqué termodinámico, viene de la deducción de la energía molar de Gibbs para un gas ideal. Entonces, esta de aquí sería la ecuación para calcular el delta G de una mezcla de dos gases ideales, ¿no? A partir de las presiones parciales de un gas, de otro gas, el número de moles de cada uno de ellos y la presión, pues así en este caso, bueno, sería la presión total. Y bueno, esto es algo que como ya habíamos visto, ¿no? O sea que ahora sí, bueno, la energía de Gibbs de la mezcla se va haciendo cada vez más pequeña a medida, si son dos gases, a medida que llega hasta la mitad, 50 y 50%, y la entropía igual se hace máxima, ¿no? Ahí, como son gases ideales, pues no interactúan, están muy lejos cada uno de otro, y el delta H de mezclado es 0, ¿no? Nada más para los gases ideales. Pero bueno, todo esto, o sea, es para justificar cómo se podría sacar numéricamente, pues dónde iría la energía de Gibbs cuando consideramos el mezclado, ¿no? Cuando le vamos sumando el delta G de mezclado, pues tiene que ir más abajo de lo que iría sin considerar mezclado, ¿no? Y bueno, ahora cuando el ejemplo pasado era nada más, de la cómo era el cambio en la energía de Gibbs de dos gases que se mezclan. Aquí es lo mismo, pero están reaccionando, o sea, está pasando de A a B. Entonces, al inicio igual tenemos nada más la presión de uno de los, bueno, puede ser de uno de los reactivos y al final vamos, bueno, o a determinado tiempo vamos teniendo mezclas. Entonces, pues igual así se sacaría el delta G de las reacciones, el número de moles de B multiplicado por la energía molar de Gibbs del producto B menos el número de moles de A por la energía molar de Gibbs de A, ¿no? La energía molar de Gibbs del reactivo. Y como ya vimos, bueno, cómo se sacaban estas, pues de ahí viene todo esto de los logaritmos de las presiones parciales entre una presión de referencia y el coeficiente estequiométrico, pues sí viene, bueno, o sea, que se pone aquí al cual se elevan en la constante de equilibrio, viene debido a que, pues si tenemos 3 moles y 3 moles o 1 mol y 1 mol, pues es lo que tendríamos que utilizar para calcular la energía molar de Gibbs. Acuérdense que como este es molar, pues hay que multiplicar por el número de moles. Entonces de ahí viene toda esta definición, bueno, es nada más para ejemplificar que la definición de la constante de equilibrio, ¿no? Donde se pone la presión parcial de A entre una de referencia elevado a su coeficiente estequiométrico entre los reactivos, la presión del reactivo entre presión estándar por el coeficiente de los reactivos, viene de toda una deducción termodinámica, pues, ¿no? Entonces es por eso que de ahí se puede sacar, bueno, y por eso la constante de equilibrio tiene un significado, pues, físico que tiene que ver con la energía de Gibbs en un mínimo, ¿no? Como lo habíamos dicho. Entonces, bueno, ya, esto es lo mismo que explicamos hace rato, y ya de ahí sale, pues, que el delta G de reacción es igual a menos RT, logaritmo natural de K, que esa es una de las fórmulas más útiles que vamos a utilizar
o bien esta de acá, cuando se hable de cociente de reacción, y que el cociente pues es simplemente meterle numeritos a estas presiones, ¿no? De acá. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso, o sea, terminamos, ya estas son repeticiones de lo mismo que explicamos ya durante la clase de hoy. Entonces yo creo que pues ya por hoy vamos a detener la clase aquí. Y recordarles, bueno, hasta aquí alguna duda de esto o algo así. No, profe. No, Yo profe. sí. En la ecuación de delta G de reacción, Ajá, tengo una duda que cuando, bueno, tenga un problema, ve que cuando hacemos este problema, lo tenemos que hacer en la tabla de variación de especies. ajá. Entonces, mi pregunta es que si la delta de G es de la reacción estándar, la temperatura me la tiene que dar el problema, o doy de cuenta que estamos en condición estándar también. Ajá. Sí, tú puedes cambiar la temperatura, ¿no? Normalmente, o sea, bueno, esta ecuación de aquí está dada pues para 25 grados. O sea, si tú le metes aquí el delta G de reacción y aquí 298, pues te saldría bueno, tendrías que usar el valor de la constante a 25 grados. Se pueden hacer predicciones hasta con cierta, bueno, si la temperatura no está, digamos, más allá de 20 grados, por arriba o por abajo de 25, pues te da un buen, o sea, tú podrías despejar la K y decir, bueno, delta G de la reacción estándar, ¿no? Entre menos RT es igual al logaritmo natural de K, ¿no? Y entonces podrías decir, bueno, si le voy cambiando la T, pues va a ir cambiando la K. Entonces sí se puede hacer un buen estimado de cómo va a ir cambiando la constante con la temperatura. Pero ya si le pones, o sea, 1000 Kelvin, pues a lo mejor ya no es muy preciso, pues, ¿no? La fórmula, pero te da una idea de cómo va a cambiar la K en función de la temperatura. Para hacer un problema que dices tú, bueno, para si alguien te dice, a ver, calcula eh, qué cantidad de reactivo va a sobrar, ¿no? Bueno, pues normalmente ya te darían el valor de la constante, ¿sí? Vamos a ver unos problemas, la clase que entra de ese tipo, como los que dices, para predicción de cuánto sobra al equilibrio de algún reactivo o algo así, pero algunos problemas sencillos, ¿no? Más que nada vamos a ver cómo utilizar esta fórmula para obtener el valor de una constante de equilibrio a partir de valores de delta G y cómo usarlo, ¿no? Ajá, lo pregunto porque, bueno, el problema que leí no me daba la constante de equilibrio. Ujú. Entonces dije, Bueno, entonces, ¿cómo lo tengo? Pero ya vi, bueno, pensé que era por ahí. ajá, bueno, Va, ok, gracias. sale, sí, a lo mejor de aquí, de esta fórmula lo puedes sacar, ¿no? La Sí. constante de equilibrio. Ok, bueno, pues alguna otra cosa. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la serie. Ajá, Es, la serie 4. sí, Bueno, pues es, ya está. Bueno, perdón. Ajá, bueno, a ver, adelante, a ver cuál es la duda. bueno, nada más quería saber si en el problema número 2 es correcto utilizar la ecuación de Raoult. Híjole, pues la verdad no me acuerdo cuál es el problema 2. Yo subí las respuestas. No es cierto, ¿verdad? No he subido las respuestas de la serie. No Este, porque, bueno, es que creo que nos dio chance hasta el viernes, pero creo que ya cerró sí, el, entonces tengo que, ajá, este, sí, tengo que abrir